Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos en este miércoles de CX, acá todo lo del mes de agosto. Yo soy Macarena Fuenzalida, trabajo en el Centro de Experiencias y Servicios y hoy día tenemos el privilegio de contar con Patricio Polisi, que es nuestro director de investigación, y con Rodrigo Morraz, que es el director general de nuestro centro. Nosotros ya llevamos más de 10 años y tenemos un propósito muy claro que es co-crear experiencias eh, en servicio de las personas. Y eso lo logramos haciendo muchos estudios, así que a cada uno de estos es Patricio y tenemos el privilegio de contar hoy día con los resultados de la versión 2025 del estudio Prácticas de Gestión de CX. Hoy día, bueno, vamos a analizar los resultados para entender el estado de arte de la gestión de CX en empresas que están en Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Así que bueno, para no contarles mucho, los dejo súper invitados porque en octubre vamos a tener nuestro nuevo congreso, nuestra 10ª versión, nuestra 11ª versión. Y bienvenidos, ahí veo que están entrando, puedo ver a Jimena, Jessica, así que hola, así que nos pueden dejar comentarios mientras van entrando y saludando. Así que, bueno, ahora dejo a don Patricio y Rodrigo Morraz para que puedan presentar. Gracias, Macarena. Muy No, un buenas, privilegio buenas tenerlos a tardes a ambos. todos. Sí, gracias. Gracias, Rodrigo, por estar acá. Gracias a ti por el trabajo que están haciendo en esta investigación que ya llevamos sosteniendo por tanto tiempo. Así es. Así que hoy día vamos a tener la oportunidad de poder compartir los resultados de este año, que como bien decía Macarena, tiene una particularidad porque, bueno, estamos integrando cada día más países en este levantamiento. Por lo tanto, ya no solamente vamos a tener información respecto a lo que está ocurriendo en las empresas en Chile, sino que también de las empresas en Perú, en Ecuador y en Colombia, y eso también es muy interesante porque nos permite compararnos, ver efectivamente cuál es el nivel que estamos alcanzando en la implementación de prácticas que nosotros consideramos son importantes para desarrollar una gestión integral y sistemática del CX en las empresas. Así que, sin más, la idea, como decía bien Macarena también, es poder compartir con ustedes los resultados de este estudio. Este estudio, ahí si me confirman, por favor, que se esté viendo la presentación. ¿Sí? Ya. Sí, estamos Perfecto. bien. Compartir con ustedes, como les decía, los principales resultados de este estudio que nos lleven a reflexionar respecto de cuáles son los desafíos que tenemos las empresas en general respecto de cómo estamos integrando la gestión de CX como parte de la gestión general que realizamos en nuestras empresas. Bueno, en esto es importante mencionar quienes colaboraron en este estudio, nuestros partners en otros países. Activa Perú nos ayudó con todo el levantamiento y el trabajo que hicimos de las empresas en Perú. Advan Consultor y MarketWatch son dos empresas del Ecuador que nos ayudaron en el mismo sentido en ese país. Y también saludamos y agradecemos al gremio colombiano la experiencia de Colombia, que también fue nuestro partner en el levantamiento de información de las empresas de ese país, de tal manera poder tener este estudio que nos permite tener una mirada regional prácticamente respecto de lo que es el estado del arte de la gestión de CX en las empresas. Bueno, este estudio nace de esta premisa, ¿no? Que de alguna u otra manera señala la importancia y la necesidad de siempre estar evaluando cuán integral y sistemática es la gestión de CX en nuestras organizaciones, porque como lo plantea esta frase, es esto lo que de alguna u otra manera hace sostenible los resultados que nosotros logramos en experiencia y lealtad de nuestros clientes. Los resultados son muy importantes, obviamente. Nuestro centro los reconoce también permanentemente a través de investigaciones y sistemas de reconocimiento, pero también creemos que es importante la integralidad y sistematicidad con la cual implementamos prácticas que le van a dar sostenibilidad a esos resultados.
Y desde esa perspectiva surge este estudio que, como bien les dije, fundamentalmente lo que busca es poder evaluar el estado del arte de la gestión de CX en las empresas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, a partir de la información que nos entregaron personas profesionales de las distintas empresas evaluadas, vinculadas con la gestión de CX, que generosamente nos entregaron la visión que tienen respecto de la aplicación de determinadas prácticas, que es lo que vamos a ir revisando en esta presentación y está ampliamente desarrollado en este estudio. Fueron entrevistados para estos efectos 303 profesionales vinculados con la gestión de CX de distintas empresas, 91 en el caso de Chile, 45 Perú, Ecuador 87 y Colombia 80 casos fueron los profesionales que nos ayudaron a levantar esta información de sus empresas y a partir de la integración de esa información poder llegar a un diagnóstico a nivel de país y bueno, y también a nivel de la región representada por todos estos países. Muy brevemente mostrarles cuáles son las características que tienen la muestra de personas que contestaron en la encuesta desde el punto de vista de los sectores a los cuales pertenece la empresa, de las personas que fueron entrevistadas, de las empresas que fueron entrevistadas, sus representantes. Como ustedes pueden ver, es bastante diversa la presencia de distintos sectores, ¿no? Particularmente en el caso de Chile. A nivel general, aparece la banca protagonizando, digamos, este ejercicio. Y lo que sí es importante también mencionar es que desde el punto de vista del tamaño de las empresas a las cuales pertenecen las personas entrevistadas, efectivamente también hay una diversidad con una cierta concentración de empresas de mayor tamaño. Por lo tanto, tener eso en consideración también a la hora de ir analizando los resultados. ¿Me permites un Bueno, el comentario estudio, antes de pasar? Eh, por favor, Mario. a ver, perdón, te interrumpí. ¿Puedo hacer un comentario pequeñito acá sobre estos datos? Sí. Mira, yo quería dar una observación. Pasa lo anterior. Es interesante que la participación de la banca es fuerte en Perú, Ecuador y particularmente Colombia, 27. La banca en general es una industria más o menos sofisticada, o sea, un poco más avanzada que las otras, ¿no? O sea, hay un rasgo que... Y Chile, la representación de la banca es un poco más bajo. Eso es un primer antecedente que uno puede ir mirando. El otro dato que también me llamó mucho la atención, y yo quería reforzar un poco, ¿ah? Puede parecer el número 303 pequeño, ¿ah? A propósito de la muestra completa, pero estas son entrevistas, este es un estudio afinado con líderes, digamos, de alguna manera ejecutivos que están operando en el espacio, entonces son un poquito más direccionados. Esto no son encuestas tan, digamos, masivas. Y por último, el otro comentario que quería hacer respecto de estos aspectos de la muestra es, pasa a la próxima, por favor, Colombia un 63% son grandes empresas. Esa es una otra característica fuerte. En general, empresas más grandes, bueno, tienen algunos aspectos de la experiencia razonablemente resueltos, porque inevitablemente tienen que enfrentar, dada la masividad, algunos criterios y algunas estandarizaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, no necesariamente son los que tienen más avanzado, pero por lo menos ahí hay un rango. Y a diferencia, por ejemplo, de Ecuador, que solo es un 20%. Y fíjense que yo hice una especie de estimación a partir de estos datos, y fíjate que como el promedio de las empresas que estuvieron tocadas en Colombia, el número de personas es casi 1.500. Sería en promedio, ¿ah? Si yo promediara el tamaño, y esa es una estimación. En el caso de Ecuador son más pequeños, llegan a 6, están bajo 600, ¿ok? Y el caso de Chile y Perú son bien homogéneos, están alrededor de 1.000, ¿ah? Las personas. Es como el equivalente a ejecutivos de empresas de 1.000. Estos son promedios, pero igual es para tener una estimación, porque un poco Colombia se dispara un pelito en términos de tamaño. Eso. De tamaño, claro, efectivamente. Gracias, Rodrigo. Sí, y es bien importante tener esas consideraciones porque obviamente eso de alguna u otra manera también determina los resultados que se obtienen. Claro. Bien, yo iba a presentar los ámbitos en los cuales
este estudio aborda, digamos, desde el punto de vista de entender cuál es el estado del arte de la gestión de CX en la empresa. El estudio aborda fundamentalmente estos 9 ámbitos que vamos a ir revisando algunos aspectos. No vamos a poder revisar toda la información porque el estudio es bastante extenso, pero sí vamos a ir revisando distintos aspectos respecto de estos ámbitos de gestión que para nosotros son bastante importantes y por lo tanto son parte de este estudio. El primer ámbito tiene que ver con el compromiso estratégico. El segundo ámbito tiene que ver con los sistemas de voz de cliente existentes en las empresas. El tercer ámbito tiene que ver con las métricas, analíticas, indicadores, qué tipo de analítica se está utilizando. El cuarto aspecto tiene que ver con el diseño de experiencias, metodologías, ¿no? Etcétera. Canal y omnicanalidad, el quinto aspecto que se aborda. Gestión de temas de clientes, habilitación de cliente o educación de cliente, como quieran entenderlo, cultura y capital humano, y gestión de tecnología son los ámbitos que aborda este estudio. Todo desde la perspectiva de su contribución al CX. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión de tecnología, no estamos haciendo una evaluación de la gestión de tecnología propiamente tal, sino que de la gestión de la tecnología para la experiencia de cliente, ¿no? Así que vamos a ir revisando Patricio, algunos de estos aspectos, algunos de los principales resultados de cada uno de estos aspectos, para ir sacando también algunas conclusiones respecto a la realidad de las empresas en Chile y bueno, también enseñando algunas comparaciones respecto del desempeño regional. Rodrigo. sí, mira, recordar que estos son ámbitos de gestión que están contenidos en un modelo, ¿no? Claro, Para modelo madurez. el modelo madurez. Eso Claro. quería yo un poco señalar porque de pronto este es un levantamiento, pero también podría ser eventualmente una fuente de información para diagnosticar el estado en el que se encuentra la gestión de la experiencia en una compañía y de alguna manera señalar algunos insights que pudieran permitirle movilizarse hacia un mayor desarrollo. Exacto. Y bueno, yo siempre digo, este estudio también ayuda a tener una visión más sistémica respecto del tipo de prácticas que debería estar implementando en mi organización. Por lo tanto, además de entregarme una radiografía, también me permite a mí hacer mayores distinciones, digamos, respecto de lo que implica abordar cada uno de estos ámbitos de gestión. Entonces, también es importante mirarlo desde esa perspectiva, como un modelo, ¿no? Ok, vamos entonces al primer ámbito que tiene que ver con el compromiso estratégico con la experiencia de cliente. Aquí vamos a mostrarles algunas prácticas que nos resultan más emblemáticas. Aquí el ejercicio es pedirle a los entrevistados que representan a cada una de las empresas cuál es el nivel de presencia, digamos, en que perciben cada una de estas prácticas. Esto en una escala de 1 a 5, ¿no? Donde 1 es nada y 5 es mucho. Aquí lo que tenemos representado en estos cuadros son el porcentaje de empresas que declaran estar implementando bastante o mucho estas prácticas. ¿Y por qué usamos este criterio? Porque como estamos hablando de prácticas, la evidencia tiene que ser bien contundente para declarar la existencia de estas prácticas. Por lo tanto, nos quedamos fundamentalmente con las expresiones más positivas respecto de la presencia de estas prácticas como indicador clave para evaluar su presencia efectivamente. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que el 62% de las empresas en total, cuando hablamos en total, estamos hablando de todos los países, declara aplicar la práctica que está mencionada acá, ¿no? La experiencia de cliente está integrada en las definiciones y planes estratégicos de la empresa, lo cual es un porcentaje significativo, sobre 60, vamos a ir viendo, no nos vamos a encontrar con muchos indicadores sobre 60, pero ya estamos hablando de un nivel bastante maduro en esta práctica en particular. Y vemos aquí en colores los estados respectivos de los distintos países. En azul va a estar representado Chile, que en este caso alcanza un 60%, por lo tanto no tiene una mayor diferencia respecto a este aspecto, ¿no? La otra práctica tiene que ver con la definición clara y conocida de cuál es la experiencia que se desea que vivan los clientes, la definición de la propuesta de experiencia que nosotros denominamos. Esto alcanza un 61%, en el caso de todos los países, un 58% de las empresas chilenas, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver aquí, destaca significativamente Ecuador y Colombia en términos de los resultados.
en estas dos prácticas que tienen que ver fundamentalmente con la conceptualización más estratégica, es decir, en qué medida la experiencia de cliente está integrada en las definiciones o en los impulsos más estratégicos. Cuando ya hablamos de aspectos más operativos, de una integración más operativa o más específica, como ustedes pueden ver, los porcentajes bajan. Estamos hablando ya de un 54% solamente de las empresas que declaran tener una estructura de gobernanza y un porcentaje equivalente declara tener planes operativos concretos para mejorar la experiencia de clientes. Es decir, aquí vemos un nivel más bajo que los anteriores, sigue siendo razonable, y particularmente en el caso de Chile aparece ahí un leve rezago respecto de esta práctica de existencia de estructuras de gobernanza claras y efectivas para la gestión de la experiencia de cliente. Y donde vemos las mayores debilidades en este ámbito del compromiso estratégico tiene que ver fundamentalmente con el alineamiento financiero. Acá hay dos prácticas que justamente apuntan a aquello. Existen recursos y un presupuesto asignado para mejorar la experiencia del cliente y se evalúa el impacto financiero de negocio que tienen las iniciativas de mejora de la experiencia del cliente. Fíjense que esto alcanza 37% en el primer caso, 31%. ¿Sí? En el caso de las empresas chilenas no hay una diferencia significativa y en general tiende a ser las grandes debilidades en este ámbito vinculado con lo que nosotros llamamos el compromiso financiero, es decir, el alineamiento, el compromiso estratégico traducido en alineamiento financiero de presupuesto, pero también de evaluación de impacto financiero de las iniciativas de experiencia de clientes. No sé si amerita algún comentario acá, Rodrigo, que tu experiencia ahí nos puede ayudar también a entender por qué este desafío que nos viene acompañando hace bastante tiempo, digámoslo, dentro del estudio, todavía no es un desafío bien resuelto por las empresas. Estás con el micrófono muteado. Ahí para qué. Sí, efectivamente, este es un tema pendiente. Ahora, yo quería hacer un comentario sobre la relación que veo entre estas respuestas, en Chile en particular, pero también de alguna manera se ve, porque no hay diferencias tan grandes, salvo posiblemente en esta parte, en que aparecen ya algunos, por ejemplo, Colombia aparece muy descendido en este punto duro. Sí, Y aparecía como muy líder en el otro. O sea, sí, el tema del foco y el tema de la declaración es muy fuerte, pero la operacionalización está un poquito en debe. Bueno, pero esto me recuerda los resultados de las mediciones de cultura, de servicios que hemos hecho en Chile. Y muestran que el foco, el enfoque en el cliente normalmente es uno de los elementos razonablemente alcanzados. Y sí, sin embargo, muchas de las otras cosas que son más operacionales y más expresión de que ese sea efectivamente el foco de la conducta de la organización y de las personas en ella, está distanciado. O sea, quise establecer ese vínculo por lo menos con cultura. Y lo otro es que aquí estamos frente a un concepto que es clave, que yo lo voy a ver reflejado casi en todo el estudio, ¿ah? En varias partes, y lo voy a señalar en alguna, lo voy a repetir, que es que la experiencia es un emergente. Entonces, cuando tú, por ejemplo, decías hace unos minutos la importancia que le damos nosotros a la integralidad y a la sistemático, entendiendo lo sistemático como la mirada sistémica que hay detrás. ¿Ah? Más que, claro, la palabra es sistematicidad, no es sistematicidad, es mirar sistémicamente el fenómeno de la experiencia, falta. O sea, somos todavía fragmentarios para mirar algunos detalles. Y entonces algunas cosas las hacemos muy bien y otras nos quedan descendidas. mm, bien. Entonces, los grandes desafíos que tiene las empresas chilenas en este ámbito del compromiso estratégico es claramente el fortalecimiento de una arquitectura de gobernanza y también un desarrollo más consolidado de un modelo económico financiero relacionado con el mejoramiento y con las iniciativas de CX. Si bien la conceptualización en el
ámbito, como decía tú, Rodrigo, en el ámbito de la conceptualización más estratégica, el CX está relativamente integrado. Nos falta, digamos, esos dos aspectos que de alguna u otra manera permitirían operativizar ese compromiso estratégico. Bien, hablemos sobre el segundo ámbito que tiene que ver sobre los sistemas de voz de los clientes, ¿no? Esto es un tema muy importante. Ustedes saben, los sistemas de voz de los clientes cumplen el rol fundamental de ser los mecanismos a través de los cuales las empresas se retroalimentan de los clientes en el amplio sentido de la palabra. Bueno, la idea aquí es poder entender cuál es el estado del arte de los sistemas de escucha o de voz de los clientes. Lo que ven acá ustedes es un listado de métodos, ¿no?, que potencialmente una empresa podría utilizar para capturar el feedback de los clientes. Están ordenados desde aquellos que tienen mayor presencia en las empresas chilenas. En barra más clarita está expresado el desempeño a nivel de todos los países, para también ahí mostrar algunas brechas positivas y negativas que hay respecto de las empresas chilenas. Pero si analizamos solamente la preponderancia de estos métodos, vemos claramente que hay tres grandes métodos que hoy día son utilizados más extensivamente por parte de las empresas chilenas para retroalimentarse de los clientes. El análisis de reclamo: 73% de las empresas declara utilizar ese medio para escuchar o retroalimentarse a sus clientes. Las encuestas web, mira lo que han crecido las encuestas web, Rodrigo, una presencia cada vez mayor por todos los beneficios que implican. Y también la información transaccional de los clientes pasan a ser los tres métodos más utilizados por parte de las empresas chilenas. Más abajo, si nosotros miramos los métodos menos utilizados, nos encontramos con las encuestas de paneles de clientes, todavía un método que no se expande tanto. Las encuestas en lugares de atención, que claramente están disminuyendo por todo el proceso de digitalización que están viviendo las empresas. Las encuestas en hogares, análisis de video e información de comunidades online de clientes pasan a ser métodos menos utilizados. Las brechas acá fundamentales, tanto positivas como negativas respecto de lo que pasa a nivel de todos los países: tiende a haber un mayor protagonismo del método de análisis de reclamo y más bajo protagonismo en las empresas chilenas respecto a los otros países en cuanto al uso de encuestas telefónicas, el análisis de comentarios en redes sociales. Yo creo que eso es importante considerarlo, porque claramente debiese transformarse en un método muy importante. Hoy día estamos mostrando un pequeño rezago en ese apela de encuestas en lugares de atención, que a mí no me preocupan porque fundamentalmente tiene que ver con la tendencia de digitalización y por lo tanto la preponderancia que están adquiriendo los canales digitales y todos los medios digitales que hoy día se pueden utilizar para capturar el feedback de los clientes. Así que fundamentalmente reclamo web y análisis de información transaccional son los métodos que utilizan las empresas chilenas para retroalimentarse mayoritariamente de los clientes. Ahora, ¿qué tipo de información levantan las empresas respecto a los clientes? Porque una cosa son los métodos y otra cosa son los tipos de información. Aquí nuevamente están ordenados según la presencia de estos tipos de información o la captura de ese tipo de información por parte de las empresas en Chile, donde, como ustedes pueden ver, el tipo de información que más se levanta y más se analiza de los clientes son los problemas de los clientes. 81% de las empresas en Chile declara considerar ese tipo de información para retroalimentarse de los clientes. En segundo lugar, las percepciones, un 65% en el caso de las empresas chilenas. Y ya aparecen después tipos de información con niveles de presencia más bajos. Particularmente me llama la atención acá la baja presencia que tiene todavía la información relacionada con expectativas y la información relacionada con emociones. Por lo tanto, uno tendería a pensar que el enfoque de parte de las empresas chilenas en general, y bueno, en general de las empresas regionales de la región, es un enfoque más evaluativo, ¿no? Un enfoque más reactivo, diría yo, centrado en los problemas y las percepciones, más que un enfoque más explorativo de buscar entender lo que los clientes quieren y de buscar entender más profundamente la dimensión emocional de los clientes. Bueno, acá hay algunas tendencias respecto del uso de este tipo de información.
En el caso problema hay una pequeña baja, pero sigue siendo significativo. Percepciones de cliente y expectativa de cliente se mantiene relativamente igual. El uso de información de sugerencia tiende a bajar respecto a la primera vez que hicimos la medición de estos aspectos, que fue el año 2017, y se observa una leve aumento en el uso de información relacionada con las emociones de los clientes, que para mí me parece poco sustantiva. Todavía tenemos ahí un desafío importante de incorporar este tipo de información. Rodrigo, tus comentarios acá. Sí, fíjate, bueno, aquí hay varias observaciones que yo estaba haciendo, pero tal vez la más importante surge de lo siguiente, por lo menos acá en Chile estamos con un problema, y es el problema de la contactabilidad. O sea, esta intensidad y este push que han puesto todas las empresas, particularmente de telecomunicaciones y otras, tratando de vender, hace que cada vez la disposición de los consumidores, en un sentido amplio, es menor a contestar, a aceptar, eh, llenar una encuesta. ¿Eso qué significa en el fondo? Que resulta difícil, especialmente cuando la naturaleza de la encuesta es más compleja y por lo tanto requiere más tiempo, y normalmente se supone ya una, una especie casi de diseño específico, y normalmente las expectativas, emociones, son preguntas más complejas. Yo creo que allí hay que encontrar alguna manera de superar este obstáculo. Actualmente, en forma masiva es muy difícil hacerlo. De hecho, el problema de que cuando son problemas de los clientes, bueno, ahí ya tenemos la data porque el problema es el cliente el que está Claro, claro. empujando. La Exacto. situación es distinta. Las percepciones puede ser un poquito, pero ahí Lo barremos mismo. y barremos nomás la data, barremos, y ahí nos pasan la cuenta, habrá qué sé yo. Entonces, pero las otras son más complejas y obligan a tener diseños y a tener que incluso financiar. Definitivamente, el conseguir esa respuesta a través de, no sé, pues, de estrujar bases de datos. Entonces, yo creo E que ahí estamos implementar, e frente a una implementar, coyuntura. claro, e implementar metodologías cualitativas, porque ahí ya estamos hablando de Por fenómenos ejemplo, que mucho son más más complejas, cualitativos claro. Claro. Entonces, ¿cómo? O sea, si ya me cuesta que me contesten el teléfono, hacerlos ir ¿cómo se llama? Una reunión de o sea, es pellizcar un vidrio. bueno, bueno, y esto que estamos hablando, Rodrigo, se concretiza en los resultados. Fíjate que acá hay dos prácticas que seleccionamos de las prácticas que evaluamos respecto a sistemas de voz de cliente. Una que tiene que ver con la realización sistemática de investigaciones cuantitativas de cliente, que eso alcanza a nivel regional un 59% de las empresas, un 58% en el caso de las empresas chilenas, no hay diferencia. Pero cuando hacemos la misma pregunta, si se realizan sistemáticamente investigaciones cualitativas, se produce una brecha casi de 10 puntos, ¿no? En algunos países más. El único país, digamos, que muestra una suerte de equilibrio entre la Mm, investigación cuantitativa y cualitativa es Perú, ¿no? Ves que mm. tiene un 55 y un 52, pero en el resto esta brecha de investigación cuantitativa y cualitativa existe, Llega a 20 en y por lo Colombia. tanto, ¿ah? Llega a 20 Es en 20, Colombia. claro. Muy Exacto, fuerte. ¿no? Y que se destaca en los temas de sistemas de cliente, pero con una brecha muy importante en ese plano, y por lo tanto eso explica también que las dimensiones relacionadas con expectativas y emociones no sean tan cubiertas, ¿no? Bueno, ahí está expresada la brecha que hay entre investigación cuantitativa y cualitativa. Por lo tanto, si bien las empresas chilenas han logrado construir una infraestructura eficiente y confiable para la captación y seguimiento del feedback de cliente, aparecen oportunidades de evolución en este sentido de madurez que implica incorporar fuentes digitales emergentes. Por ejemplo, vimos que las empresas chilenas aparecían con un menor uso de la información que proviene de las redes sociales. Yo creo que es un tema en el cual hay que incorporarlo progresivamente, ahí hay un rezago. También con el fortalecimiento del conocimiento más exploratorio, no solamente evaluativo, ¿sí?, de los clientes, y desarrollar lo que hablábamos recién, ¿no?, un mayor equilibrio metodológico donde se combine de una manera más balanceada metodologías cuantitativas y cualitativas. Creo yo son los grandes desafíos que se logran pesquisar a través de este estudio en los sistemas de clientes de las empresas chilenas en particular.
Bueno, un tema muy relacionado con esto son las métricas. El uso de métricas, la analítica, el nivel de integración de estas métricas en la gestión es el tercer tema que queríamos revisar con ustedes, algunos aspectos esenciales. Vemos acá el listado de indicadores de experiencia de cliente que las empresas declaran utilizar, ¿no? Están ordenados desde el punto de vista de las empresas en Chile, pero ustedes ven hay un patrón bastante similar respecto a las empresas de la región. Bueno, el protagonismo acá se lo llevan dos grandes indicadores, que son indicadores más tradicionales, indicador de satisfacción del cliente y el indicador de recomendación o NPS. En el caso de empresas chilenas destaca particularmente respecto a la región el uso que se le da al indicador de abandono de cliente, quizás por un mayor énfasis que se le da a la retención, a la gestión de retención respecto de las empresas de otros países, y después aparecen una serie de indicadores que tienen menor presencia, donde tienden a destacar particularmente aquellos indicadores que tienen que ver con comportamientos de lealtad, por ejemplo, frecuencia de compra, tiempo de permanencia, cruce de productos, y también indicadores económicos, rentabilidad de cliente, el valor de vida económico de un cliente también tiene que ser indicadores menos utilizados, y nuevamente aparecen también indicadores relacionados con las emociones experimentadas por los clientes. Por lo tanto, lo que nos muestra esta lámina es que en general las empresas chilenas destacan por el uso de indicadores tradicionales de experiencia de cliente, particularmente los de abandono, pero falta mayor integración de indicadores de comportamiento de lealtad, de economía, de experiencia y también de corte emocional, nuevamente. Disculpe. Bueno, acá está en esta lámina expresado el nivel de integración que tienen las mediciones de CX en las empresas. Y para eso construí una escala donde cada empresa se ascribía en términos del nivel de integración de estas mediciones en la gestión de las distintas áreas de la empresa. Bueno, el nivel más bajo se expresaba de esta manera: no existe un sistema estructurado de medición de satisfacción de experiencia, que en el caso de las empresas de la región alcanza un 17%. Existe un sistema de medición de satisfacción y experiencia, pero con poca vinculación con las áreas responsables de la gestión, un 18% de las empresas en la región. Existe un sistema de medición cuya información se comparte y permite retroalimentar a las áreas, un 25%. Existe un sistema de medición de satisfacción y experiencia cuya información se traduce en indicadores y metas de gestión, 32%. Y existe un sistema de medición de satisfacción y experiencia cuya información se conecta en tiempo real con la gestión de las áreas responsables, que podríamos decir el nivel más sofisticado de integración, solamente un 8% de las empresas de la región. Bueno, ahí están los resultados de Chile, no muestra ninguna diferencia respecto a los resultados de la región, pero lo que vemos acá fundamentalmente es un abordaje bastante diverso, una capacidad bastante diversa de poder integrar los indicadores a la gestión concreta que realizan las áreas de las distintas empresas. Rodrigo, ¿qué te parecen estos resultados? Sí, fíjate que mirando esta lámina, particularmente al caracterizar cada una de esas respuestas, la verdad es que solo las dos superiores son las únicas que muestran integralidad, porque incluso existe un Claro, sistema de mediciones que es la que corresponde al nivel gris. claro. Existe un sistema de medición de satisfacción y experiencia cuya información se comparte y permite retroalimentar a la responsable de la gestión, que no tiene consecuencia, ¿eh? Es como yo saco la información y te la mando y tú ves qué Difusión, es haces como con ella. difusión. Claro. Sigue siendo, o sea, tú manejas tu silo y, o sea, no es mandatorio, no hay una No es vinculante con instancia efecto en la que político. tú tengas que dar una explicación por esos Claro. resultados o por algún impacto que tus operaciones están generando, ¿me entiendes? Entonces, es un nivel muy tibio.
que uno debería considerar que todavía es un intento, estamos como en estado de intentándose. Ya existe un sistema de medición de satisfacción y experiencia cuya información se traduce en indicadores meta de gestión y por lo tanto lo que se reporta es en el fondo, es un feedback real. Y respecto a que debe ser respondido de alguna manera, es cuando tenemos ya un nivel de, de- Nivel de de integración. medición ejecutivo. Ahora, ¿por qué hago este comentario? Porque esto mucho se junta con otro hecho, con la existencia de una gobernanza. Porque aquí es cuando empiezan Claro. a juntarse los temas. Si la gobernanza ayuda a que esto exista, pero no es suficiente. Y al revés, esto sin gobernanza tampoco a veces sirve. Puedo tener muy bueno esto, pero si no tengo una reunión, un espacio, un comité que coordina las interacciones con los clientes, entonces lo que suele pasar es que estos esfuerzos quedan, yo diría, menos efectivos, ¿no? Resultan menos efectivos. Bueno, y desde esa perspectiva estaríamos hablando solamente que 4 de cada 10 empresas chilenas logra algún nivel de integración significativo de sus indicadores en la Efectivamente. gestión de las áreas, ¿no? Lo cual es bastante bajo todavía y que marca un desafío, ¿sí? Entonces, respecto a métricas y analítica de CIEX de la empresa, hablar de que hay competencias sólidas en base a las métricas más tradicionales, particularmente satisfacción, NPS, y destacando particularmente en el uso del indicador de fuga o de churn, evidenciando, digamos, una orientación proactiva a la retención de clientes. Pero tenemos oportunidad de evolución vinculada con la incorporación de métricas de impacto financiero nuevamente, desarrollo de métricas que incorporen las emociones de los clientes y el fortalecimiento de la integración organizacional de las métricas, que es lo que hablábamos recién, donde solamente un 40% de las empresas declara tener algún nivel de integración significativo de estos indicadores en la gestión que realizan las distintas áreas de la organización. ¿Quieres hacer algún comentario, Sí, Rodrigo? sí, ¿O sí, estás claro. todavía? Quería agregar un dato ¿Sí? que me quedó y que se hace muy nítido ahora. Es lo siguiente. La integración pues, corresponde a niveles de los niveles verdes, digamos, los más altos que teníamos recién. Lo que ayuda es que acelera el ciclo de feedback. O sea, ocurre el problema y la capacidad de respuesta está cerca al problema. Esta Claro. cuestión es un tema central en calidad. O sea, cuando la información de la falla se distancia del momento en que se actúa, es un problema, se entremedio, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mientras la falla no ha sido intervenida, sigue generándose mala calidad, baja calidad, y por lo tanto el acortar el ciclo entre que se hace la medición, se entrega la información y ejecutan los ajustes, ese círculo cada vez es más rápido y cada vez el mercado exige que ese ciclo sea muy corto. Y eso no se puede producir con bajos niveles de integración, Mm. porque entonces las acciones terminan siendo extemporáneas. Llegan tarde, llegan después, incluso a lo mejor hasta ni pertinentemente. O con mucho esfuerzo de por medio, digamos. Bien. Bueno, eso es lo que se llama gestión ágil de la mejora, ¿no? Así es. Hoy en día. Bien, veamos entonces ahora los resultados respecto de las prácticas de diseño de experiencia en las empresas de la región y de Chile en particular. Bueno, en el caso de las prácticas de diseño CX, que son las que estoy mostrando acá, como ustedes pueden ver los porcentajes del indicador que utilizamos para expresar la presencia de estas prácticas, en el mejor de los casos alcanza un 50% y que justamente tiene que ver con esta práctica que podemos decir es la práctica de diseño más operativo, ¿no? Y que tiene que ver con la definición de estándares o protocolos, ¿no? Que es la práctica que aparece más fuerte. El resto, ya ustedes pueden ver, son prácticas menos presentes a nivel de toda la región. El mapear el journey del cliente, solamente un 45% de las empresas declara hacerlo con intensidad o de manera sistemática. Conformar equipos para diseñar colaborativamente la experiencia del cliente, 43%. Más bajo está la implementación o desarrollos de prototipos para mejorar la experiencia del cliente, solamente un 39%,
y la práctica de diseño menos aplicada por las empresas en general, particularmente en el caso de las empresas chilenas, lo vamos a ver inmediatamente, es la aplicación de mecanismos participativos de diseño con clientes, ¿no? Ahí hay un desafío, vamos a conversemos sobre eso, Rodrigo, porque yo creo que ahí hay un tema cultural de por medio que hace que esa práctica, como ustedes pueden ver, aquí están las dos prácticas, la más importante, la que tenía mayor presencia, que era definir estándar, que en el caso de las empresas chilenas es muy similar el porcentaje, pero en el caso de esta práctica, que era la práctica menos presente en las empresas en general, particularmente solamente un 16% en el caso de las empresas chilenas, declara aplicar mecanismos de diseño participativo con clientes para mejorar o innovar la experiencia con los productos y los servicios. ¿Qué te dice ese dato, Rodrigo? Que esa poca internalización de ese tipo de Bueno, metodología o enfoque participativo. primero, si ustedes recuerdan cuando Maca nos presenta, presenta el centro, entendiendo que nuestro propósito es propiciar el desarrollo y la generación de experiencias, de co-creación de experiencias, ¿no? Perdón, de co-creación de experiencias significativas y que impacten la vida de las personas. En fin, ese mensaje tiene que ver con un aspecto central. Cuando nosotros diseñamos experiencias, lo que nosotros hacemos es intervenimos, modificamos acoplamientos estructurales entre cliente y empresa. Y ese fenómeno es imposible de resolver en forma efectiva, significativa y, digámoslo, sostenible si no lo involucramos. O sea, yo creo que en esto estamos en el paradigma de que el servicio se construye cual si fuera un simple obra de teatro al que el cliente es un espectador pasivo y no del que no eh, lo incorporamos a la obra. Y Claro, es o de manera muy centralizada también, ¿no? por eso, Expresa también diseños muy centralizados. es como que tú eres el paradigma que está operando, que la experiencia te la construyo yo. O sea, Claro, yo me olvido de que tú eres protagonista de la experiencia, que tú eres parte de la construcción de la experiencia. En fin, entonces yo creo que ahí estamos en el paradigma más básico, más primario. Estamos más cerca de la lógica de, el bien económico producto. claro, O sea, me claro, recuerda el artículo gestionar los servicios como si fueran productos tangibles de hace 50 años atrás. claro, 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 claro. Ahora, esto también, creo yo, tiene mucho que ver con el surgimiento de modelos en algunas empresas donde el diseño tiende a estar centralizado en ciertas áreas, ¿no? Laboratorios, etcétera, donde efectivamente hacen el ejercicio de integrar a personas de distintas áreas, pero no hacen el ejercicio de integrar a los clientes, ¿no? Todavía, y por lo tanto, muchas veces las empresas se quedan tranquilas porque lo han hecho participativo en el sentido de involucrar a personas de Sí. distintas áreas, pero en realidad, como dices tú, la participación relevante acá es la participación efectiva del cliente en esto, ¿no? De distintas maneras, ¿ah? Esto no significa que hay que estar haciendo talleres necesariamente, o poco menos que teniendo a clientes como parte de los equipos de diseño. Ahí se pueden buscar diversos mecanismos para generar esa participación, pero lo que no se puede hacer es obviarla. ¿Mm? Pero Bueno, acá hay fíjate, perdón algunas... que te interrumpa, perdón, espera un momentito, un solo comentario. Fíjate que esta lámina es súper fuerte, man. Esta es una lámina terrible fuerte porque muestra que incluso eso, conformar equipos de Sí, trabajo para diseñar colaborativamente, hasta eso se está perdiendo, porque claro. lo tuvimos en el 2017 y ya hemos bajado 10 puntos. O sea, ahí hay una cosa significativa. ¿Mm? Por eso yo te digo, me da la sensación de una tendencia a centralizar esto, Sí. a hacerlo más cerrado, ¿no? Más de laboratorio. eh, Parece que no hemos logrado la fórmula de hacer esto realmente colaborativo y participativo, ¿no? Ya sea que ha Bueno. perdido el valor cultural de hacerlo o porque no hemos sido efectivos en las metodologías, digamos. Y ojo, Patricio, de nuevo, me recuerda que en los estudios de cultura, la participación y la colaboración es lo más
bajo uno de los aspectos Lo clave, claro. mejor es enfoque y lo peor es participación y colaboración. Ahora, este es un desafío regional, pero claramente es más crítico en las empresas de nuestro país, ¿eh? Podemos mostrar recién los resultados. Definitivamente. Ok, entonces, en diseño de experiencia, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Si bien tenemos fundamentos más sólidos, lo que podríamos llamar el diseño más operacional, definición de estándares, protocolos, etcétera, KPI, etcétera, tenemos oportunidad de evolución importante, lo que estamos hablando recién, activar con más fuerza la co-creación con cliente, también recuperar el diseño colaborativo interno, que aparentemente existe a través de los resultados de este estudio, y también la adopción de metodologías de diseño CX con mucha más contundencia, porque las metodologías, todas las metodologías de diseño CX parten del supuesto de una integración fuerte de los clientes en los desafíos, para abordar los desafíos de diseño, ya sea en productos o servicios. Bien, ¿qué pasa con la gestión de canales y omnicanalidad en las empresas de la región y en las empresas del país? ¿Cuál es el estado del arte en este sentido? Acá están los canales de atención que las empresas declaran, sus clientes utilizan más para contactarse con ellas, ¿sí? Están ordenados según los resultados de las empresas en Chile. El canal más utilizado por los clientes desde el punto de vista de la empresa es el email. Fíjense, un 74% declara que es el punto de contacto principal de los clientes con la empresa. La página web, los sitios web, 66%. Los centros telefónicos, diríamos, son los tres grandes canales que emergen de contacto con los clientes. Un poco más bajo las redes sociales, con un 59%, las tiendas o sucursal, solamente un 50%, chat, 46%, aplicación móvil, 29%, chatbot, asistentes virtuales, solamente un 26%, y máquinas de autoservicio, solamente un 15%. Es decir, aquí está la estructura de canales de contacto que más utilizan los clientes de las distintas empresas. Tenemos aquí algunas brechas respecto de la región. Tiende a tener un mayor protagonismo los canales email y página web. Y por otro lado, una presencia más baja de los canales redes sociales, chat, aplicación móvil y chatbot o asistentes virtuales. Es decir, podríamos decir que de alguna u otra manera la oferta más tradicional de canales está mejor cubierta que la oferta de canales digitales más emergente. Me llamó profundamente la atención el bajo uso que todavía tiene como canal de contacto la aplicación móvil, ¿no? El chatbot o asistentes virtuales, bueno, es un canal bastante emergente, pero igualmente uno esperaría por lo menos tener un nivel de presencia similar al de la región, y hay un rezago en ese aspecto, lo mismo que el chat más tradicional como canal de contacto. Sin embargo, hay una oferta bastante diversa, digamos, de canales de parte de las empresas de todos los países, con algunos matices de algunos canales sobre otros, como es el caso de nuestra empresa, de nuestro país, perdón, de las empresas de nuestro país. Ahora, donde está el mayor desafío, más que la oferta, creo yo, es el nivel de integración. Y acá le preguntamos a las empresas cuál es el estado de integración de sus canales en 4 niveles. El nivel más negativo es que declaran que no hay ninguna integración entre los distintos canales de atención, que eso llega a un 20% a nivel de la región. Hay una integración de solo algunos canales de atención, 42%. La mayoría de los canales de atención están integrados, 29%. Todos los canales de atención están integrados, solamente un 9%. Podríamos decir que ese es el nivel de omnicanalidad propiamente tal, ¿no? El resto son estados que van en pro de esa omnicanalidad, pero al ser parcial no se le puede denominar omnicanalidad propiamente tal, ¿no? Es una integración emergente. Y eso solamente llega a un 9%. En el caso de las empresas de Chile, eso alcanza un 11%, no tiene grandes diferencias. Y como ustedes pueden ver, en todos los países estos niveles son bastante bajos, lo que habla de un desafío bastante transversal a nivel regional respecto de la integración de canales u omnicanalidad, que obviamente se traduce o debiese traducirse en una experiencia más homogénea, más consistente, más personalizada para los clientes en su interacción con los distintos canales, ¿no? Bueno, acá creo yo que también
se hace muy patente, digamos, no sé si la cultura, pero quizás también la estructura, Rodrigo. En general las empresas, sobre todo las empresas más tradicionales o con más tiempo en el mercado, tienden a abordar el desafío de los canales de atención desde una lógica de especialización, ¿no? Y eso puede hacer que justamente lleve a que ahora el desafío de integración sea más difícil de abordar, ¿no? Las que nacen en el contexto actual, bueno, nacen más desde un concepto más integrado, sí, de canales, pero siento que las empresas que ya llevan más tiempo han hecho esfuerzo por especializar sus canales y hoy día la exigencia es que se integren, digamos. Entonces eso implica romper estructuras, incentivos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, incluso ha pasado que hay cierta, digamos, no diría discusión, pero hay cierta controversia en el sentido de eh, si qué es omnicanalidad. O sea, tengo que tener todos los canales que dan todas las respuestas. Es un problema de que yo puedo entrar por por cualquier canal y salir por cualquier otro, o en realidad es sistema de canales multicanal, eh, definiendo criterios adecuados de conexión para que no haya, digamos, eh, quiebres o disrupciones significativas al tener que cambiarme de canal, pero no necesariamente una perfecta y continua experiencia que resulta compleja y a veces, digamos, estructuralmente, como tú dices, costosa, ¿no? Entonces, ahí hay un poquito de cuánto de esto, especialmente cuando la naturaleza del canal está definida por particularidades del cliente. El problema que Claro. se me presenta es que la lógica con la que parten el tema de los canales no es la lógica de los clientes. Mm. O sea, la multicanalidad, la presencia de nuevas herramientas, siempre surgen más bien desde la oportunidad tecnológica de simplificar, reducir costos de la interacción, administrarla de un modo más, digamos, estandarizable, etcétera. O sea, aparecen demasiadas ventajas en la digitalización y la integración de tecnología en la interacción. Entonces, eso hace que sea más que desde el deseo del cliente, es más bien desde una oportunidad de la empresa. Ahora, cuando esto lo miro al revés, entonces puede que haya algunos canales que no tengan que llegar a tener tanta conexión con otros. Incluso estoy pensando, el mundo más digital, las generaciones más digitalizadas, ya nativas, probablemente el tema de la presencialidad es irrelevante. Nunca van a usar eso, probablemente. Y seguramente la existencia de omnicanalidad puede ser, esta es una reflexión muy espontánea que estoy haciendo, pudiera resultar más bien de las generaciones no nativas que han tenido que migrarse desde distintos canales y que eventualmente conservan algunas prácticas ancladas en alguno de ellos. Bien. Bueno, otro dato que muestra el estudio es la evolución. Este indicador lo venimos midiendo desde el año 2021. Como ustedes pueden ver, no hay grandes diferencias respecto al resultado de este año. Por lo tanto, este tema de la integración o de canales o la omnicanalidad es un desafío que todavía que data hace bastante tiempo y que las empresas no han podido resolver. Y creo yo también esto se va a ir complejizando porque obviamente están surgiendo cada día más canales, digamos. Entonces ahí también no es lo mismo, digamos, el desafío que se tenía de omnicanalidad hace 10 Mm. años a el desafío de omnicanalidad que se tiene en la actualidad y en la que se va a tener a futuro con el surgimiento potencial de otros canales. Oye, Bueno, Patricio, un detalle importante, eh, perdón, en esto un detalle sí, importante que yo me atrevería también a señalar es lo siguiente. Fíjate que en esta lógica, la estrategia de canales debiera conservar un nivel de, llamémoslo, eh, asistencia para las migraciones. Cuando yo quiero mover, habitualmente eh, yo subestimo los costos de los clientes para migrar de un canal a otro.
esa subestimación de los costos incluso a veces queda por el entusiasmo de aprovechar la oportunidad en tiempo rápido, antes que mi competidor, etcétera. Muchas veces, sin darme cuenta, invisibilizo esos costos. Y por lo tanto hay una cosa muy importante tener presente en esta estrategia de canales, es que yo debo mantener un nivel de apoyo y de asistencia cuando estoy empujando a segmentos hacia el uso de canales más digitales. Bien. Bien. Un siguiente ámbito tiene que ver con la gestión de problemas. Tenemos desafíos en los canales de integralidad, de fortalecer la presencia de canales digitales más emergentes. Veamos cuáles son los desafíos que tienen las empresas chilenas en el ámbito de gestión de los problemas. Digámoslo que este es un ámbito en el cual los resultados son mucho más positivos. Como ustedes pueden ver, acá hay algunas prácticas que hemos seleccionado. En general, los resultados son más positivos, tanto en las empresas chilenas como en el resto de los países. Por lo tanto, podríamos decir que este es un ámbito en el cual tienden a haber fortalezas, digamos, relacionadas con la gestión de los problemas. La existencia de canales de fácil acceso para que los clientes planteen sus reclamos, 76% de las empresas declaran aplicar esa práctica, un nivel similar en el caso de las empresas chilenas, un poco más bajo, pero sigue siendo niveles adecuados, cercanos al 60%, las empresas que declaran tener una categorización completa y actualizada de los distintos problemas que tienen los clientes. Nivel similar alcanza las empresas en Chile. Donde hay algunas brechas en las empresas chilenas respecto de las empresas de la región, siendo igualmente bastante buenos los resultados, sobre el 50%, son en estas dos prácticas: la existencia de políticas y estándares definidos para responder los problemas. Esto alcanza el 65%. En el caso de las empresas chilenas, ahí hay una brecha, solamente un 59%. Y la integración y análisis de la información de los problemas, de los problemas, los reclamos de los clientes para crear planes de mejora, acción, innovación, etcétera. 61% a nivel de las empresas, a nivel de la región, y hay una brecha negativa aquí en el caso de las empresas chilenas, igualmente sobre el 50%, pero respecto de cuál es el nivel de uso que le dan a la información que surgen de los problemas y no solamente de la gestión directa de cada uno de los problemas de lo que nos plantean los clientes. Por lo tanto, esto constituye una de las fortalezas de la gestión de CIET en Chile y en la región en general. Hay algunas brechas por cerrar y oportunidades de evolución respecto de sistematizar políticas y estándares, fortalecer el aprendizaje organizacional a partir de los reclamos y los problemas de los clientes y, conectado con lo anterior, evolucionar hacia una resolución proactiva, es decir, buscar resolver problemas anticipativamente de los clientes y no solamente reactivamente, como es la lógica más tradicional. Pasan a ser las principales oportunidades de evolución en este sentido. Sí, mira, justo cuando para esta lámina revisé los datos de Procalidad en los últimos 10 años. Ya. Y ocurre que los problemas declarados en 10 años son 500.000 de chilenos durante, Ya. no, es que es importante la cantidad que se acumula en esto, ¿no? Eh, 55.000, más o menos 50.000 datos anuales. Eh, la tendencia es que de 18% de problemas reconocidos, o sea, clientes que reconocen haber tenido problemas con la empresa, estamos en 10. Uh-huh. O sea, la gestión de problemas, más que la gestión, la gestión más confiable de nuestros sistemas y procesos ha mejorado. O sea, hemos mejorado Ya. nuestro sistema, creamos menos problemas que antes. Pero lo interesante es que también se comunican menos los problemas. La gente antes comunicaba un 74%, ahora un 69%. Esto ha cambiado, se mueve un poquito, pero hay una tendencia a la baja. Y la gestión de problemas, la gestión, o sea, la calidad con la que gestionan los problemas que son declarados, cuando las personas Uh-huh. declaran el problema, ha bajado también. Ha bajado de 51 a 43. Esto va en la dirección
contraria. O sea, hemos perdido capacidad para gestionar problemas. O sea, nos hemos preocupado de mejorar los sistemas, pero no nos hemos aprendido o no hemos mejorado la calidad de la gestión de los problemas. Claro, desde el punto de vista del cliente. Desde el punto de vista del cliente. Y en este minuto nosotros ya, y ese es un primer tema. Y el segundo tema que es súper importante es el siguiente, el impacto de una persona que declara tener un problema, la brecha que hay entre las personas que declaran tener problemas con las personas que no lo declaran, la brecha de satisfacción es de 70 puntos. Impacto enorme. 70 puntos, es enorme. Y cuando la persona solo comunicó, casi no hay brecha. O sea, la diferencia entre los que comunicaron y comunicaron les da lo mismo comunicar, o sea, no cambia. Es gestión. Y cuando la persona comunica y le atienden bien, sigue habiendo, hay una brecha de 30, de casi 40 puntos. O sea, la mitad lo recupero. Yo puedo recuperar la mitad de la maldad que se generó por el problema. No sé si Claro. me siguen el sequence. Entonces, ojo, todavía hay que aprender aquí. Todavía hay oportunidades. Sí, sí. Yo creo que aquí hay que el uso de la información para generar aprendizaje, yo creo que aquí es un tema súper importante porque eso es justamente lo que garantiza que los problemas no se perpetúen. Digamos. Ahora, es interesante que esto ocurre en circunstancias que una de las cosas que más medimos y que más usamos son los problemas. De acuerdo a en la parte de gestión de los clientes, información de los clientes, esta era una de las partes o fuentes de información de los clientes importantes. Sí. Así que ahí tenemos que mejorar la forma en que le damos uso a esa información. Bueno, la habilitación de cliente. La habilitación de cliente el nivel de inversión que las empresas hacen respecto de los clientes para fortalecer su conocimiento, su información, su autonomía, el aprovechamiento de los productos y servicios, ¿no? Eh, y pasa a ser un elemento muy importante en la gestión de experiencia de cliente, porque claramente entre más habilitados estén los clientes, mayores posibilidades hay de crear valor y generar experiencias más satisfactorias, producto de una participación más efectiva por parte de ellos. Aquí está el nivel de inversión que declaran las empresas en educar a sus clientes. Como ustedes pueden ver aquí a nivel general, 27% de las empresas declaran invertir poco o nada, derechamente 41% algo en educación de clientes y solamente un 32% de las empresas declaran invertir de manera significativa. Y esto particularmente en el caso de las empresas chilenas tiene una brecha negativa, solo baja un 27% de las empresas que declaran invertir de manera significativa en la educación de clientes. Más tiende a haber también una mayor presencia de empresas que declaran derechamente invertir poco o nada. Por lo tanto, esto si bien es un desafío bastante transversal en las empresas de los distintos países, tiende a ser un poco más crítico en el caso de las empresas chilenas respecto de los niveles de inversión que hacen en educar a sus clientes para proveer, como les decía anteriormente, el empoderamiento, el aprovechamiento mejor de los productos, etcétera, etcétera. Y además, si lo miramos evolutivamente, en el caso de Chile, el registro que tenemos del 2021 de este indicador nos mostraba que un 33% de las empresas entrevistadas declaraban invertir bastante o mucho. También hay una leve baja en este ámbito de gestión tan importante como es la educación de los clientes, un 27% que es el resultado de este año. Entonces aquí fundamentalmente es fortalecer la inversión en la educación de los clientes. ¿Qué hay detrás de esta poca inversión en la educación de clientes, Rodrigo? Alguien me decía incluso por ahí, tener un cliente muy informado no será percibido como un riesgo más que un beneficio. Cuando, Bueno, eso es una posibilidad. De hecho, efectivamente, en algunas organizaciones, cuando las organizaciones tienen muchas asimetrías claro, y escudan en la asimetría y tienen además algún otro
poder monopólico, claramente no invierten ni les interesa reducir esa asimetría. Solo aparece la necesidad de ser privilegiado por los clientes en virtud del conocimiento que tienen de la compañía cuando hay mucha competencia. Entonces Claro. allí, entre más fluyo, mejor. Así que claramente este puede ser una estrategia bien vinculada a la naturaleza ¿cómo se llama? Más que a la naturaleza, a la estructura de la industria. ¿Sabes qué? Me llamó la atención y quería comentar acá. Yo creo que aquí hay un problema. A veces educar el mercado es muy complejo y muy caro y muy difícil y hay que ser muy creativo. A lo mejor en algunos casos por la naturaleza de los servicios, de los productos, uno podría hacer, inventar o tener algunas propuestas. Pero lo que siempre es posible es habilitarlos en el viaje, en el propio viaje. O sea, aprovechar el viaje para habilitar. O sea, no perder la oportunidad de asegurarte que tu cliente sabe hacer lo que tiene que hacer. Y eso se puede incorporar en los diseños de los viajes, se lo puede incorporar en los protocolos de atención, se puede incorporar de muchas maneras, pero aprovechando. O sea, yo tengo al cliente en contacto siempre. ¿Qué aprendió el cliente en este contacto? Ese podría ser casi una pregunta o un desafío para ponerle a un personal en contacto. Claro. Es una idea, es una manera de aprovechar la inercia natural de la interacción para ir perfeccionando esa capacidad de... Porque incluso fíjate que pasa una cosa, de pronto no nos damos cuenta, y yo vuelvo a hablar de eso, de las limitaciones que tienen no solo las limitaciones, el desinterés que tengo en tener que aprender cada mes una nueva manera de ser atendido. O sea, esa Mm, cuestión, prefiero irme a otro al tiro. claro. Una saturación de información Es que una sobre todo hoy en día. saturación, entonces es como el tema de las claves, que tú tienes que tener clave para todo. Entonces llega un minuto en que se hace inmanejable porque se te demanda una cantidad de comportamientos que no ves beneficio y que muchas veces te cuesta Mm. ir ajustando. Ahora, yo donde he visto buenos ejemplos son las empresas cuyo modelo de negocio se sustentan en plataformas tecnológicas y de donde tienen una capacidad de enseñarte, de transmitirte cómo, de aprovechar algunos tips. Y ahí hay Perfecto, buenos ejemplos, digamos, ¿no? De que desde el inicio te hacen casi como una inducción, ¿no? perfecto. Y progresivamente te van entregando información de una manera muy amigable, ¿no? Y como tú dices, enfrentado directamente a los desafíos específicos de atención que están abordando los clientes en particular, dentro del mismo Una viaje, como decía. habilitación haciendo. Sí, exacto. Bien, los temas relacionados con cultura y persona también es un tema muy importante que aborda este estudio y aquí tenemos una evaluación que hace la empresa respecto al nivel de cultura de servicio que ven presentes en sus organizaciones. Ustedes pueden ver el 61% de las empresas de todos los países declara tener con bastante fuerza una cultura de servicio. Sin embargo, en el caso de las empresas chilenas, esa declaración baja a un 56%, niveles muy importantes. Logra Perú, por ejemplo, que hace un 70% de las empresas declara tener una cultura de servicio. Ahora, en términos generales, cultura de servicio existe a partir de la información. Lo que tenemos que ver en qué medida esa cultura de servicio se construye, digamos, a partir de una integración efectiva en los procesos de gestión de personas o a través de otro tipo de mecanismos. Bueno, y la evolución de esto respecto a la primera medición que tenemos de este indicador no ha tenido variaciones el año 2019. El porcentaje de empresas chilenas que declara tener cultura de servicio es un 54 y esto no varía respecto al resultado de este año. Ahora, respecto a las prácticas de gestión de personas, esto es bien interesante, Rodrigo, porque aparecen prácticas que de alguna u otra manera muestran una cierta lógica con la cual las empresas buscan alinear al personal con el CX. La práctica que con más fuerza aparece es esta que está acá: definir y comunicar un propósito que inspire y comprometa al personal. Un 60% de las empresas de todos los países declara presencia de esta práctica, un 57% en el caso de la empresa chilena. Desarrollar el estilo de liderazgo también como un mecanismo para fortalecer la experiencia de los clientes.
un poco más bajo, 47%, y aquí también hay una brecha en el caso de las empresas chilenas. Eh, pero cuando ya hablamos de prácticas específicas de alineamiento al personal, como la capacitación o como los planes de comunicación interna, vemos que solamente un 44% de las empresas declara implementar programas de capacitación sistemáticos para fortalecer la experiencia de los clientes y un porcentaje casi equivalente desarrollar planes de comunicación interna. Además, en ese aspecto, las empresas chilenas tienen una brecha en cuanto a la intensidad con la que implementan planes de comunicación para socializar la importancia de la experiencia de los clientes. Pero acá vemos brechas, empezamos a ver brechas más fuertes, ¿no? Diseñar y mejorar la experiencia del empleado. Solamente un 40% de las empresas de todos los países, 29% baja en el caso de las empresas chilenas. Integrar y comprometer al personal tercerizado, más bajo, fíjate que ahí llegamos a un 34% de las empresas de la región solamente declarando esa práctica de alineamiento de las personas. Y en el caso de Chile, además, aparece un poco más bajo respecto de la realidad regional. Y lo que parece también bajo tiene que ver con el alineamiento del CX con procesos tan importantes como la evaluación de desempeño y los sistemas de incentivo. Solamente un 37% de las empresas de la región declaran alinear el proceso de desempeño con la experiencia de los clientes. Un porcentaje similar declara lo mismo respecto de conectar los sistemas de incentivos del personal con la experiencia de cliente, y en estas dos prácticas además hay brechas negativas en el caso de las empresas chilenas. Por lo tanto, lo que vemos acá es una lógica mucho más, diría yo, corporativa, mucho más de arriba hacia abajo para alinear el personal, pero cuando hablamos ya de integrar el CX en procesos más específicos de gestión de personas, ahí los desempeños son más bajos, particularmente en el caso de las empresas chilenas. La buena noticia, sí, es que respecto del año 2017, la implementación de estas prácticas vinculadas con el alineamiento del personal, todas han tenido una mejora significativa, pero los porcentajes, los desempeños, digamos, absolutos, alcanzan solamente, en el mejor de los casos, cerca de un 40%. Por lo tanto, estamos hablando acá de un tema que tiene que ser abordado con un nivel de contundencia mayor de lo que se está haciendo ahora, particularmente en el alineamiento más específico de los sistemas de evaluación de desempeño, de los sistemas de incentivo y también la incorporación del personal externo, digamos, en este tipo de procesos. Rodrigo, ¿tu comentario? Eh, sí, la verdad es que este dato a mí me golpeó, porque a pesar de que mejoramos de acuerdo a las datas anteriores, nos mostró una brecha con la región o con los demás panes. Nosotros siempre nos consideramos bien, pero si tú te fijas, todos nuestros datos están significativamente bajo la media. Todos. Sí, salvo el principal, digamos, que es este que está acá, el definir y el comunicar un propósito. Pero el resto, Está bien, es el único en que sí, estamos, pero ahí estamos incluso Chile es el segundo, 44, estamos bajo 40, 44, a ver, 57 bajo, tenemos también bajo, o sea, sí, parece que no me equivocaba al decir que todos, incluido ese. Definir un propósito, la media general es 60 y todos. Entonces, eso me llamó la atención. Yo creo que aquí hay una cosa, algo pasa. Y el tema de la gestión de personas está siendo un elemento que puede estar deteniendo en el fondo la capacidad de desarrollar mejores niveles de experiencia con nuestros clientes, mm, hay definitivamente. desafíos acá, particularmente cuando hablamos ya de sistemas bien específicos relacionados con el Claro, desempeño, el reconocimiento, ¿ah? así es. Y la integración del personal externo también bastante bajo. Bueno, esos Ahora son, uno lo puede entender por las razones de la legislación nuestra, que es un poco más dura que probablemente en otros países donde el relacionamiento con los terceros es más claro, complejo. sí,
Sí. Ahora, también es una brecha en todos los países, particularmente en Chile se da más fuerte, ¿ah? Pero tampoco digamos que en el resto de los países es una práctica muy extendida, Ya. la capacidad de integrar el personal externo. Bueno, y vamos a revisar por último el último ámbito que queríamos revisar con ustedes de este estudio, que aborda fundamentalmente el desafío de la gestión tecnológica al servicio del CIEX. Acá también nos encontramos con desempeños bastante regulares en general. No hay nada en el cual las empresas chilenas destaquen o se desmarquen negativamente respecto del desempeño regional. Yo diría fundamentalmente nos vemos acá con un tema que es transversalmente también un desafío y que tiene que ver con el desarrollo tecnológico para la experiencia del cliente. Fíjense que lo más desarrollado es justamente esta práctica de desarrollar canales de atención online o digitales requeridos por los clientes. 44% de las empresas declara esta práctica. Ya más bajo, el uso de herramientas tecnológicas para el análisis de datos para mejorar la experiencia del cliente, solamente un 35%, ¿no? La integración de las distintas plataformas y herramientas que se utilizan para atender a los clientes, fíjense algo que uno podría considerar bastante elemental, solamente un 39% de las empresas a nivel de la región y un 37% de las empresas en Chile declaran aplicar esta práctica. La automatización o digitalización o tareas de procesos que impactan la experiencia del cliente, 36% en el caso de la región y 33% en el caso de las empresas chilenas, ¿no? Entonces nos encontramos con desafíos bien importantes en todo lo que tiene que ver con el alineamiento tecnológico, no en general, sino que en particular para los desafíos de CIES de las empresas. Y la práctica menos aplicada por todas las empresas de todos los países es la que tiene que ver con la integración del Machine Learning y la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente. Solamente un 21% de las empresas entrevistadas implementa esta práctica, un 23% en el caso de las empresas chilenas. Por lo tanto, aquí hay un desafío, bueno, que tiene que ver con tecnologías nuevas, lo sabemos, pero que sabemos que van a ser muy importantes, van a redundar o deberían redundar en mucho impacto en la experiencia del cliente. Por lo tanto, la internalización de este tipo de tecnología debiese ser un proceso bastante acelerado, así que ahí vamos a estar llevándole seguimiento a esto. Ahora, respecto a esta práctica, la aplicación de Machine Learning e inteligencia artificial, aquí están los resultados. Esto lo empezamos a medir desde el año 2022. Vean que si bien hay una tendencia positiva en las empresas chilenas, es bastante incipiente, o sea, de un 7% en 2022 hemos transitado un 23%, es un avance sí, pero yo creo que en esto el avance va a tener que ser más contundente por la influencia y por la relevancia que va a tener este tipo de tecnología para mejorar la experiencia de los clientes. Por lo tanto, aquí hay varios desafíos, ¿no? Automatización de procesos, implementación sistemática de analítica avanzada a través de tecnología y la opción estratégica de inteligencia artificial y machine learning en CX pasan a ser los desafíos principales de evolución en cuanto a la gestión de tecnología para CX en las empresas en Chile. Bien, y para Eh, terminar, sí, Rodrigo. Un solo detalle, nomás quiero contarles una experiencia. El miércoles pasado tuve la oportunidad de estar en un centro, un contact center de una Ya, de las telefónicas de las telcos nuestras. eh, y tuvimos oportunidad de escuchar una plataforma nueva, un producto que integraron con varias compañías ya internacionales y de competencia tecnológica. Y me llamó mucho la atención porque en el fondo era hacer una manera de integrar la gestión de las interacciones, o sea, recoger todas las interacciones. Estamos hablando en un call center en este caso, o de incluso en manejo inteligente de todo lo que son ¿cómo se llama? Los chats y toda la información. Y en tiempo real eran capaces de identificar una cantidad gigante de información y en tiempo real expresarlo, llevarlo a los que están viviendo la experiencia y están de alguna manera sosteniéndola. Es, en otras palabras, una dinámica en que te entregaba informes sobre lo que estaba pasando
y lo que estaban pensando los clientes, incluso ajustando en tiempo real una oferta, por ejemplo, si era una oferta comercial o era un problema que se estaba presentando, poder intervenirlo. Me llamó mucho la atención. O sea, una integración de inteligencia artificial en el sistema de atención que capturaba y leía plenamente, registraba la interacción en su totalidad y la analizaba con las técnicas de inteligencia artificial y, bueno, todas las formas modernas de análisis de texto, análisis de rostro, análisis de todas las componentes que eran posibles registrar. Me sorprendió, o sea, escuché y dije, vaya, eso ya está aquí. De hecho, lo estaban probando ¿cómo se llama? En zonas de contacto de venta, por ejemplo, y conseguían en un mes resultados de mejoras del 30-35% de la efectividad de los vendedores, por ejemplo, o en la respuesta en los niveles de satisfacción de clientes insatisfechos o de manejo de reclamos. O sea, es como un aprendizaje con turbo, Online, claro. derivado de ahora no un supervisor que te escucha y después de escucharte 20 llamadas te dice, mire, dos o tres ideas. No, aquí te está llevando la estadística completa de tus llamados y de tus muletillas y de tus errores. Aquí usted le he dicho esto, acá, de esto, etcétera. A ese nivel. Muy bien. Sí, bueno, para allá va la cosa y yo creo que de manera muy acelerada. Yo creo que estamos hablando 1 o 3 años como Eh, margen en el que las empresas van a el implementar esto, ni producto ya siquiera. existía. Sí, Ellos ya el producto lo tenían para venderlo. bien. Bien, para terminar, simplemente mencionarle la visión general que tienen las empresas respecto de los factores o los impulsores claves de CX. Aquí les preguntamos sobre cuáles son los factores más importantes, factor persona, el factor proceso, el factor información, el factor tecnología. Como ustedes pueden ver, hay un predominio en general de la importancia que tiene el factor persona, ¿no? Las empresas chilenas no escapan a ello, lo que sí tiende a haber una mayor tendencia a darle un mayor protagonismo al factor proceso y un menor protagonismo al factor tecnología levemente respecto del resto de las personas, pero todavía es importante considerar que las empresas siguen viendo el desafío de CX muy vinculado a las personas, que eso relacionado con las brechas que pudimos observar en el caso de las empresas chilenas genera una paradoja bien, bien importante, digamos. O sea, sigue siendo el factor más preponderante, pero aparentemente tenemos desafíos en cómo logramos eso a nivel de los procesos de gestión de personas para fortalecer la experiencia de los clientes. Y algo parecido pasa cuando miramos las barreras, Rodrigo. Fíjate que las barreras son fundamentalmente culturales. ¿Cuáles son las barreras que las empresas declaran para la gestión de CX? Fundamentalmente falta de coordinación entre las distintas áreas, el factor tecnología aparece ahí, problemas de comunicación interna que también podríamos asociarlo a temas culturales, ¿no? Falta una cultura más orientada al cliente, procesos internos, falta de inversión de recursos. O sea, vemos que fundamentalmente las grandes barreras, por lo menos desde el punto de vista de las empresas, son barreras culturales, barreras relacionadas con las personas, en algo también los recursos y la tecnología, en algo también el desempeño de los procesos, pero sigue estando muy centrado todavía en temas culturales u organizacionales, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos eh, un desafío de cómo abordamos esas temáticas y también empezamos a entender que este es un fenómeno más sistémico y que no solamente tiene que ver con las personas, creo yo, Rodrigo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Me llamó la atención esa última lámina también, ¿eh? Fíjate que el tema de información es bien bajo, ¿ah? Muy bajo. La deficiencia de Eh, información, sí, se claro. reconocen. Y eso te me llama la atención. Pero en todo caso, los silos organizacionales mira, de los últimos 10, no sé, consultorías o diagnósticos que he hecho, yo diría que no es uno de los problemas centrales, es una estructura de silos en las formas de gestión. Claro, las estructuras funcionales, digamos, Ah, tradicionales.
Muy claro, o sea, muy profundizada la mirada funcional y no la mirada de negocio. Sí, O al revés, muy profundizada la mirada de negocio y despreciada la funcional. claro, claro, claro. Ahora, igual hay un mix de barreras, ¿no? Claramente hay concentración en los elementos más organizacionales, pero son varios los factores que aquí intervienen. Y esto está mirado desde el punto de vista del diagnóstico que hacen las propias empresas. Otra cosa es lo que sea en realidad las barreras que están detrás de la falta de desarrollo del CX en las organizaciones. Claro, pero por ejemplo, si tú sumas las variables que tienen claramente referencia a el tema persona y las que tienen claramente referencia a lo tecnológico o a los procesos, etcétera, tú te encuentras con que hay Predominio. hay un predominio muy fuerte. Sí, sí. Por eso que la óptica que tienen las empresas todavía sigue estando muy centrada en las personas, tanto como en los factores impulsores, como lo vimos anteriormente, pero también respecto a las barreras, ¿no? Pero paradójicamente aparece que en cuanto a la gestión de personas aparecen brechas importantes que hay que resolver. Por lo tanto, no hay un equilibrio entre esta preponderancia que se le dan a las personas con lo que concretamente se está haciendo, por lo menos comparativamente, ¿ah? Entonces ahí hay una paradoja. Bueno, para terminar, simplemente es comentarle que me imagino que se han dado cuenta de ciertos patrones que hay presentes en los distintos países. Vemos efectivamente que hay un patrón regional de desarrollo de labores de CX expresado en ciertas fortalezas y ciertas debilidades compartidas prácticamente por todos los países. Hay algunos que se escapan o intensifican algunas fortalezas o algunas debilidades, pero en general podríamos decir que las grandes fortalezas de la región, de las empresas de la región en CX, fundamentalmente tienen que ver con la conciencia estratégica más general, más global, ¿no? En términos de la integración en los planes estratégicos, en términos de la definición de una experiencia deseada. También la gestión reactiva de problemas, la gestión de problemas pasa a ser también una fortaleza a nivel de la región, con algunas brechas en el caso de Chile, pero siempre sosteniendo un buen desempeño. La cultura de servicio a nivel general, ¿no? La orientación al cliente que se declara también pasa a ser una fortaleza, pero tenemos desafíos ahí, particularmente en Chile, respecto de la integración de los procesos más específicos de gestión de personas y los sistemas de escucha. También podríamos mencionar son en general aspectos fuertes, ¿no? Integrando incluso en el caso de algunos países también el manejo de las métricas que logra realizar. Y las grandes debilidades tienen que ver con el factor tecnológico, la habilitación limitada de clientes todavía, la baja medición o vinculación del impacto financiero respecto de la iniciativa, los indicadores que desarrollamos, etcétera, y también la fragmentación omnicanal siguen siendo, a partir de este estudio, los grandes desafíos regionales y que también están presentes en Chile para desarrollar una gestión de CX más integral y más sistémica, como decía Rodrigo al principio. Eso es, no sé, Rodrigo, si tú quieres plantear algunas palabras finales No, a no, nuestros saludantes, solamente agradecerte, Patricio, agradecerte. Esta es una línea de trabajo en la que hemos mantenido un esfuerzo y ha ido incorporándose nuevos países. Ya eso nos Sí, ayuda a entender en forma más fina muchos de los problemas que se presentan y viendo las diferencias, etcétera. Así que yo creo que esta es una línea de trabajo que es valiosa y que hay que recordar que es un medio también para hacer diagnóstico, o sea, usando el mismo modelo y el mismo instrumento, uno puede ofrecer a las compañías una especie de examen en el cual se sitúan y sugerir a partir del momento y las particularidades de su industria cuáles pueden ser algunas iniciativas de alto impacto. Así que gracias a ti, Patricio, gracias a los que aún nos escuchan y gracias a ti, Macarena, también por tu apoyo. sí. Bueno, y No, comentarles que la versión pública de este informe va a estar prontamente disponible en la página, en el sitio web del CES, para que la puedan descargar, la puedan analizar con más detalle. Y como bien decía Rodrigo, ojalá esto no solamente sirva para tener un diagnóstico de las empresas en general, sino que también lo utilicemos como un marco, como un modelo para poder evaluar el estado del arte de nuestras empresas en particular. Así que cualquier apoyo que requieran respecto
de ese tipo de desafío, de evaluar la madurez de si es de sus organizaciones en particular, cuenten con nosotros también para poder aplicar este enfoque también para poder evaluar particularmente la realidad de sus empresas. Así que muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en una próxima versión de este mismo estudio o de otros. Ok, chao, Perfecto. chao. Chao, que estén muy bien. Chao.